Muchas gracias, licenciado Arturo. Arturo Farela es teólogo, es un pastor cristiano mexicano, es líder de Confraternice y es un gran activista social. Nuestro entrevistado ha sido considerado en 3 ocasiones por la revista Líderes Mexicanos como uno de los 300 líderes más influyentes de México. Como parte de su activismo pacifista, quisiera recordar que fue organizador en 1992 de la Marcha de la Paz, a la cual participaron más de 70,000 personas. Es un gran amigo de nuestro presidente y de Israel. Pastor, muchas gracias por concedernos esta entrevista a Enlace Judío. Es un honor, Mae. Empezando, hablemos de su organización. ¿Qué es Confraternice? ¿Cuántas organizaciones incluye y cuántos miembros tiene? Sí, con mucho gusto. Confraternice son las siglas de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas. Está integrada por 7,000 iglesias locales, que son como 800 asociaciones religiosas que son miembros de Confraternice. Y surge cuando son las reformas constitucionales en 1992, cuando otorga el gobierno federal personalidad jurídica a las iglesias. Hasta el 28 de enero de 1992, en México solo se reconocía que había una sola iglesia, la católica romana. A partir de las reformas constitucionales del 28 de enero de 1992 y la promulgación de la ley del 15 de julio de 92, ahora ya aparece de manera plural, iglesias. Ya se reconoce que hay más de una iglesia fuera de la católica romana. Hay miles y miles de iglesias que Confraternice representa y muchas otras organizaciones que Confraternice no representa. Y las integran entonces varias denominaciones cristianas y algunas no. Todas son cristianas evangélicas, algunas son de carácter histórico, pentecostés y neopentecostés. Pastor, estábamos hablando antes de empezar y usted mencionó su viaje a Israel. Quisiéramos que nos cuente un poco acerca de su viaje y qué fue lo que sintió al llegar a Jerusalén, por ejemplo. Pues lo primero fue en el aeropuerto ver mucha agua en un desierto. Es impresionante que te reciban con fuentes de agua dentro del aeropuerto, como si fuera una burla de qué hace el pueblo judío, de la bendición que tienen del Dios Altísimo y que es un pueblo bendecido por Dios. Fue lo primero que me impresionó al llegar a Tel Aviv. Posteriormente, mi hijo Arturo Farela Pacheco me acompañó en este viaje y estuvimos en Jerusalén. Pero lo que impresiona muchísimo es el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos, que es los vestigios más antiguos de lo que fue el templo que originalmente construyó Salomón y después reconstruyó Zorobabel, Esdras y Nehemías y amplió el rey Herodes el Grande y que lamentablemente fue destruido. Pero bueno, ahí está este templo y que existe la promesa que un día se va a volver a levantar. Y también algo que me impresionó muchísimo es estar en el Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Jesucristo ascendió en una nube en
estando en el monte de los olivos, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y los ángeles que vieron esto, que testificaron esto, anunciaron a los 500 discípulos de Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, Señor y Salvador, que de esa manera también vendría Jesucristo. Y tú sabes, Mike, que ahí frente al Monte de los Olivos está exactamente la puerta dorada, que está sellada. Mi hijo Arturo y yo nos tomamos una fotografía estando ahí en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, y sale la puerta dorada. Es realmente impresionante, impresionante ver cómo la profecía de miles de años se ha cumplido y se sigue cumpliendo día tras día. Hay muchísimas cosas que conocer en Israel. Dios bendiga a Israel. Pues muchas gracias, la verdad, por eso, porque sabemos que los cristianos, según lo dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, son los mejores amigos de Israel. ¿Y cuál fue el propósito de su viaje a Israel? Solo conocer Israel. Me acuerdo que los militares judíos ahí en el aeropuerto dijeron, ¿a qué vienen? Y yo llevaba unas piedras chiquitas que había traído de Roma, porque pasamos a Roma antes de llegar a Israel, como una señal de, como me he dedicado como abogado a defender a los indígenas que son perseguidos en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Veracruz, en el Estado de México, muchos estados del país. Entonces conocí un lugar donde torturaban ahí en Roma, aparte del gran Coliseo romano, hay un lugar que se llama el Circo Máximo. Es un terreno baldío gigantesco y de ahí me traje 3 piedras medianas y 12 chiquitas simbolizando a los apóstoles. Y pues se les hizo raro a los militares judíos que trajera yo piedras. ¿A qué viene usted? ¿Por qué gasta tanto dinero para venir a Israel desde México? Y mi respuesta fue, amo a la nación judía. Y es un honor muy grande que mi hijo Arturo y un servidor, Dios nos dé esta bendición. Y estoy preparando un nuevo viaje para estar nuevamente allá en Israel. ¿Por qué aman los cristianos evangélicos a Israel? Hay muchas razones por lo que los cristianos evangélicos del mundo, Del en mundo? México vemos alrededor de 35 a 40 millones, pero en el mundo son decenas de millones que amamos a Israel y estamos dispuestos a dar la vida por el pueblo judío. No lo dudamos, no lo dudamos. ¿Por qué? En primer lugar, porque Jesucristo fue judío. Él es de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Sus apóstoles, todos fueron judíos. Jesucristo vivió 33 años y medio ahí en Israel. Él caminó un territorio más o menos como de 40 kilómetros y durante 3 años y medio estuvo enseñando las buenas nuevas de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa es una de las razones por lo que amamos a Israel. Pero también, aparte de esas 2 razones, tenemos otra que es igual de importante. En el libro del Génesis, Dios le da una bendición especial a Abraham y le dice, el que te bendiga, yo le bendeciré, y el que te maldiga,
yo le maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, esas son tres principales razones por lo que 35 millones de cristianos evangélicos en México, algunos de ellos representan Confraternice y otros no, pero hay cientos de miles en el mundo que pensamos lo mismo y estamos dispuestos a dar la vida por el pueblo judío porque es el pueblo de Dios. Y eso, este amor se ha traducido también en acciones. ¿Qué papel tuvieron los cristianos en el reconocimiento del presidente de los Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel? Bueno, en primer lugar, damos gracias a Dios de que Jerusalén haya sido reconocida como la capital de Israel. Y con todo respeto, en la próxima reunión que Dios me permita reunirme con el presidente Andrés Manuel López Obrador, repito, con todo respeto, también yo le recomendaría que la Embajada de México se trasladara a Jerusalén. Para nosotros es muy importante que Israel haya renacido el 14 de mayo de 1948. Israel está cumpliendo 72 años. Es una profecía impresionante. Jesucristo, el Señor de todos, dice, y de la higuera aprended. Cuando veáis que su rama reverdece, el verano está cerca. La higuera representa al pueblo judío. Y el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión dio un mensaje inolvidable de cómo Israel nuevamente, el primer ministro de Israel, David Ben Gurión, renacía ante las amenazas de los pueblos vecinos, especialmente los árabes. Nosotros bendecimos a Dios por los 72 años que acaba de cumplir Israel como una nación libre, soberana. Pues sí, la verdad es un orgullo haber, haberlo tenido allí en Israel y con este amor que nos muestra y que también se traduce en hechos. Pues nos da mucho gusto que lo que le va a decir al presidente, ojalá que esto tenga, tenga repercusiones en lo que se vaya a hacer. ¿Usted desde cuándo conoce al presidente? Porque se sabe que es buen amigo suyo. Aproximadamente hace 20 años, en las 3 campañas que ha tenido, lo ha apoyado, porque es un hombre íntegro, es un hombre justo, es un hombre que ama a los pobres, ayuda mucho a los pobres y siempre está en contra de la corrupción y está a favor de la verdad, de la justicia, de la equidad. Y tengo poco más de 20 años de conocerlo, por eso es que desde que él era jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México. Pues también usted ha estado repartiendo la cartilla moral. Eh, a veces lo han señalado como un instrumento del presidente para distribuirla. Eh, ¿Qué opina usted de eso y qué es la cartilla moral? Bueno, la cartilla moral es una publicación de Alfonso Reyes,
sintetizada que habla de principios y valores como el amor a la patria, el amor a la naturaleza, el amor a la familia, el amor a las leyes, al Estado de Derecho. Y bueno, yo tuve oportunidad de repartir la cartilla moral físicamente y electrónicamente dentro de los miembros de Confraternice. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre espiritual y eso tenemos que descubrirlo porque él no se rige por la ambición del poder, esa ambición que mata, vulgar, que genera guerras. Él es un hombre que está a favor del amor, de la justicia. Él mismo se ha dicho, yo soy cristiano porque Cristo amó a los pobres, amó a los niños. Y bueno, es un hombre que todos los días está luchando en contra de la corrupción y de igual manera los programas sociales, que son más de 30, son a favor de niños discapacitados, mujeres abandonadas, campesinos, obreros, jóvenes que no estudian ni trabajan. En fin, nunca en México se había atendido tanto a los pobres como en este año y medio que tiene de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, y dentro de sus preocupaciones, ¿usted opina de que las iglesias religiosas o las instituciones religiosas deben ser parte de la política? ¿Por qué? O participar en política. El artículo 130 constitucional habla de la separación histórica del Estado y de las iglesias. Pero 3 párrafos más adelante habla de los derechos políticos que tenemos los ministros de culto y las limitantes que tenemos para hacer proselitismo político. Yo creo que los ministros de culto, como los laicos, los que no son ministros de culto, los feligreses, debemos de involucrarnos en la vida política, en la vida pública, con el objeto de servir a la sociedad más y mejor. México es un país que necesita liderazgos honestos, íntegros, y dentro de la comunidad cristiana evangélica somos tanto los que representa y no representa Confraternice, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no robamos, no mentimos y no traicionamos. Somos personas de integridad, con autoridad espiritual y moral. Y cuéntenos un poquito acerca de su papel en Chiapas. ¿Cuál es el papel de la iglesia en la defensa de los indígenas en nuestro país? Chiapas es el estado donde más expulsados ha habido de sus comunidades y especialmente un municipio que se llama San Juan Chamula. Yo lo conocí hace como 30 años y conocí a 584 indígenas que estaban expulsados en la Oficina de Asuntos Indígenas ahí en San Cristóbal de las Casas y tuve el honor de acompañarlos en su retorno. Recuerdo que en ese tiempo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que era candidato a la presidencia de la República, fue el único líder político que los visitó. Pero también en otros municipios como en El Puerto o Ahuacatenango, otros municipios y muchos más, los cristianos evangélicos
han sido perseguidos por su fe en Jesucristo. En lo que respecta a un servidor, cuando acompañé a los 584, conocí a un jovencito entre los retornados que se llama Marcelino Cruz Patistán. Y Dios puso en mi corazón que lo consagrara como pastor de una iglesia que no existía, pero que en ese momento Dios puso en mi corazón que diera una cantidad grande de dinero, un donativo, para construir el primer templo evangélico que se llama Príncipe de Paz en el paraje Arbenza 1 y 2, ahora se llama Agua Azul. Marcelino Cruz Patistán es descendiente de los mayas. Los chamulas son descendientes directos de los mayas. Y también tuve la bendición de Dios de patrocinar la primera escuela para niños indígenas ahí en San Juan Chamula, en el paraje Arbenza 1 y 2, ahora Agua Azul, porque tenía 15 años de que los caciques católicos tradicionalistas no permitían a los niños cristianos evangélicos que entrasen a la escuela y tomasen sus clases. Entonces, aquí en la Ciudad de México vivimos muy cómodos y yo me sentí muy mal en mi corazón porque dije, no puedo estar yo viviendo tan cómodamente y aquí mis hermanos cristianos evangélicos sufriendo tanto. Tengo que hacer algo. Y lo que hice fue consagrar a Marcelino Cruz Patistán como nuestro pastor, patrocinar el primer templo que se llama Príncipe de Paz, ahí en San Juan Chamula, y la primera escuela para niños, que ahora no nada más es para niños indígenas cristianos evangélicos, también se reciben de otras confesiones religiosas. Así es que no solamente me he limitado a defender como abogado a los indígenas, sino dar una ayuda integral, espiritual, jurídica y económica, patrocinando construcción de templos y escuelas, no solamente en San Juan Chamula, Chiapas, en otros estados del país hemos tenido ese privilegio. Pues qué interesante, porque también se ha dicho que los mayas provienen de una de las tribus perdidas. Por ahí hay, hay una... Sí, se cree que son judíos. ¿Usted cree que son judíos? Pues nada más véalos danzar, Ah, así como danzan los judíos, véalos cómo danzan los indígenas. Muchos creen, yo soy de los que creen que los mayas es una de las tribus perdidas de Israel. Vean las pirámides. sí, también algunos frescos que hay por ahí que se ven algunas escenas que parecen de ritual judío, ¿no? Chichen Itzá, impresionante. Una pirámide con tantos misterios. Impresionante su construcción. Bueno, eso nos recuerda pues que Israel también construyó pirámides En en Egipto. Egipto. Así es. Y aparte de este maravilloso logro en San Juan Chamula, ¿qué otros logros tiene Confraternice? Hemos defendido a indígenas huicholes en el estado de Jalisco. Hay un pastor muy jovencito, Marcelino Ávila. Él se convirtió a Cristo porque su papá era brujo y se le habían muerto 6 hijos. Y un misionero de Zacatecas le dijo al papá, porque estaba ahí
Paulino se llama, Paulino, no Marcelino, corrijo. No dejes que se muera Paulino Ávila de la Cruz. Existe un Dios grande, omnipotente, más sublime que los cielos. Su nombre es Jesucristo. Déjame orar por él. Y este misionero mexicano de Zacatecas oró por él y Dios lo sanó. Y él se metió a la sierra allá en Zacatecas a predicar el Evangelio de Jesucristo sin tener ninguna preparación. Levantó una comunidad rápido de 70 personas, pero lo encarcelaron, lo metieron en una prisión colgado de los pies con 7 personas. Entonces, cuando lo soltaron, me habló por teléfono y me dijo lo que estaba pasando. Entonces, tomé la defensa de él y gracias a Dios logramos las autoridades. la defensa de los huicholes, de los indígenas. ¿Pero quién lo metió preso? Los indígenas católicos tradicionales. Y recuerdo que los traje aquí a la Ciudad de México, a Paulino, y en ese tiempo la casa presidencial todavía estaba en Los Pinos, y le voy a pedir que me ayude mi hijo que tengo aquí a mi mano izquierda. ¿Cómo se llama la encargada de asuntos indígenas que nos ayudó? ¿Xochitl? La encargada de asuntos indígenas cuando era presidente Vicente Fox era Xochitl Gálvez. Claro. Le platiqué lo que estaba pasando y ella donó $1,000,000 para que construyeran el templo para los indígenas huicholes. Y gracias a Dios ya no los expulsaron, ya no los humillaron más, pudieron construir sus casas, una bendición de Dios muy grande. También aquí en el Estado de México, la zona Mazahua, que es una zona indígena, también quemaron templos, expulsaron a indígenas mazahuas, tomamos en Confraternice los abogados la defensa de ellos y logramos que se respete la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el artículo 24 que dice: todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade. Pues sí, pero hay algunos fanáticos católicos tradicionales o católicos romanos en comunidades indígenas que no respetan. Y gracias a Dios logramos ahí también, además de Chiapas, Jalisco, aquí en la zona Mazahua, esa bendición. También con los indígenas totonacos, en un pueblo de Filomeno Mata, Veracruz. Ahí hemos apoyado espiritual, jurídica y económicamente a un pastor que tenemos ahí, que es Miguel Márquez, es un indígena totonaco, y otro pastor que tenemos en otra comunidad totonaca, que, ¿cómo se llama? Enoc Trinidad, ya me acordé, en un lugar que se llama Loma de Coyutla. En fin, hay muchos lugares donde Confraternice ha ayudado de manera integral, espiritual, jurídica y económicamente a muchos pueblos indígenas, especialmente a pueblos indígenas, porque son los más pobres, porque son los más perseguidos. Pues muchas felicidades por este activismo humanitario y social. Volviendo a Israel, ¿cómo pueden las asociaciones cristianas o las iglesias cristianas apoyar a Israel desde México? Bueno, todos los días oramos por Israel. Todos los días.
Yo tengo un altar donde tengo mi Biblia, varias Biblias, y tengo una menorá judía en ese altar. Y tengo la bandera de Israel. Y si me la puedes traer, Arturo, la bandera de Israel, por favor, y la menorá. Lo primero es que oremos por Israel, por la paz de Jerusalén. Y número dos, que visitemos Israel. Es importante el apoyo económico que podamos dar, las divisas a la comunidad judía. Son dos de las formas, la espiritual y la económica. ¿Cómo podemos nosotros? Mira, te quiero presentar la bandera de Israel. Hermosa. La menorá, por favor. Y te quiero presentar la menorá. Esta la traje Preciosa. de Jerusalén. Es el Así escudo es. del Estado de Israel. Sí. Y ahí estuve en el Parlamento judío, donde hay una menorá gigantesca frente al Parlamento judío. Así es que todos los días oro por Israel, por la paz en Jerusalén. Amamos los cristianos evangélicos a Israel. Jesucristo fue judío. Por eso lo amamos. ¿Y tiene relación con la comunidad judía de México? ¿Con la embajada de Israel? Tenemos pendiente, hay un nuevo embajador de Israel, tenemos pendiente una entrevista con él. Espero que pronto se concrete. Sí, en otras ocasiones me he reunido con embajadores de Israel. Recientemente acaba de ser cambiado el embajador y me han contactado para invitarme y estamos esperando que se confirme todo. Con mucho gusto, será un honor muy grande. ¿Y con la comunidad judía? Con la comunidad judía no tengo un contacto directo. He asistido a foros, he asistido a foros donde han participado diferentes judíos, pero yo soy egresado de la Universidad Hebraica, aquí en la Ciudad de México. He cursado 2 diplomados en la Universidad Hebraica. Aquí está por Santa Fe, que es una zona preciosísima. Así es que estamos muy ligados al pueblo judío. El rector, mi maestro inolvidable, Daniel Feinstein, lo recuerdo con mucho cariño. Y pues todos mis maestros fueron judíos y lo recuerdo con mucho cariño. Pues un gran honor, la verdad, haberlo recibido en la Universidad Hebraica y un gran honor tenerlo en esta entrevista. Aquí tiene una amiga por siempre de la comunidad judía para empezar la colección de todos los amigos que la verdad lo admiramos y nos encanta sus acciones y su labor y sus oraciones por Israel. Y pues agradeciéndole esta entrevista y agradeciéndole el honor que nos ha hecho de aceptarla. Al contrario, May, muchísimas gracias, Enlace Judío. Que Dios bendiga a Israel y que traiga la paz a Jerusalén. Shalom. Shalom, muchas gracias.